Hola seres divinos, bienvenidos a canal Secretos Revelados. Mi nombre es Macarena Brito, soy medium de nacimiento, viajera incansable y escritora. Les estoy contando a través de mi propia voz, a través de este canal, diferenciado de mis otros canales, mi historia de vida. Creo que llegó el momento y bueno, ya estamos en el capítulo 19. Si llegaste hasta aquí de alguna manera que no sabes por qué, bueno, stop, para un poquito, porque seguramente nada existe en este mundo que suceda por pura casualidad. Te invito entonces a permanecer con nosotros en este canal de Secretos Revelados que va a ser muy interesante. Seres divinos, vamos a comenzar hoy con el capítulo 19 de Callando la ignorancia de mi karma. El título es Los misterios tienen nombre propio. Eran como las 4 de la tarde de un domingo de pleno verano. Justamente era el primer día del año 2011, y me encontraba jugando a las cartas con mi madre y con unos tíos. Estábamos todos reunidos y mi papá andaba en la tarea de inventar algo rico para merendar. Había pasado casi un año desde que había conocido el Centro Espírita, lugar donde me puse a estudiar mucho sobre el tema del más allá y sus repercusiones en el mundo visible. Descubrí verdades que siempre supe en el fondo de mi conciencia. Fue un nuevo despertar. Ese día estaba jugando a las cartas a la canasta y tomando un refresco completamente en paz, cuando de repente sentí un golpe en la nuca y perdí la visión. Yo ya conocía los síntomas, así que sin hacer mucho ruido, me levanté despacio, sin alarmar a nadie, como estaba acostumbrada a hacerlo toda la vida, y supe que era una vez más algo invisible atacándome en un día de familia y feliz. Me pareció extraño estar de nuevo con esas sensaciones o esas invasiones atacándome en un día familiar, y más que no me había vuelto a suceder desde que estaba concurriendo al centro espírita. Estaba claro que recibía el ataque cuanto menos lo esperaba y sin previo aviso, como un tsunami en pleno sol del día. Caminé con pasos lentos, agarrándome de las cosas, pedí permiso, diciendo que me encontraba un poco cansada y que me iba a descansar en mi cuarto. Poco a poco fui subiendo las escaleras hasta mi cuarto. Entré y cerré la puerta. Comencé a vestirme, pero siempre con los ojos cerrados, porque nunca podía ver nada cuando me pasaban esas cosas. Iba tocando los muebles y fui recostándome en mi cama hasta que de repente sentí que me estaba ahogando. De alguna manera me estaban asfixiando. Me dejaban sin aire, por lo que ahí sí comencé a gritar pidiendo auxilio de forma desesperada. Mis planes de quedarme quieta y no complicar la vida familiar se fue al carajo. No me pude recuperar sola y eso se canceló con gritos de terror que usé para pedir ayuda, como lo haría una bestia parida atacada por un ladrón de crías. Todos comenzaron a correr. Mi padre llamó a los médicos y mi hermano Lucas y mis tíos miraban la escena aturdidos y espantados. Volaron los paños fríos, los alcoholes, los perfumes, todo aquello que podían pensar que ayudaría. Se suponía que eran ataques de pánico. Todos comenzaron a correr. Mi papá llegó con los médicos, con 2 enfermeros, jovencitos, y ante tamaña escena me dieron un calmante urgente y hablaron con mi papá porque debía internarme. Según ellos, yo sufría de esquizofrenia, ya que decía ver cosas y hablaba con otra voz, una voz gruesa que pedía ayuda. Mi cara se deformó, era como si mis huesos fueran maleables y se retorcieran al antojo de alguna fuerza extraña que no me permitió en ningún momento abrir los ojos. Me acomodaron en mi cama y todos salieron de mi cuarto.
Yo estaba atontada como una loca sin remedio, y así me dejaron descansar. Sabía, por experiencia de años, que luego de un ataque semejante pasaría semanas encerrada a oscura en mi dormitorio. Ya conocía el tema, ya lo convivía. Ya convivía con ese problema desde los 12 años, y en esos días ya nadie se atrevía a bromear y mucho menos a criticar. En realidad, creo que nunca habían visto una escena así tan intensa como esa. El sufrimiento se encontraba al alcance de la mano. Era desgastante ver semejante dolor en un ser amado. Y vi a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y a mis hijos muy preocupados. Todos se preocuparon más de la normal en esta ocasión, pues parecía que estaba muy fuerte el último año yendo al centro espírita, y no se esperaban lo ocurrido. Esa semana la pasé en la oscuridad, sin lograr comer ni hablar de tanto dolor de cabeza y en la garganta. Los médicos, como siempre, nunca encontraron nada físico, así que a la semana, ya cuando pude pararme y llamar un taxi, me fui al centro espírita. Sin embargo, sola no pude, así que una vez más tuve que requerir la ayuda de los demás para poder movilizarme. Y mi mamá, a pesar de todo, me acompañó. En realidad, ella nunca me abandonó a mi propia suerte. No era devota de religiones, solo recordaba que existía algo superior cuando la crisis económica llegaba a sus bolsillos. Había vivido tantas veces esa escena que era una película repetida. Al llegar al centro espírita me dio la impresión de que me estaban esperando, ya que un señor mayor de unos 80 años, con sus cabellos blancos, alto y con una actitud llena de paciencia, le indicó a mi madre Gema que me llevara a una salita pequeña y que esperara en ese lugar. La sala era toda blanca, tenía una mesa pequeña, una jarra de agua y un vaso, una foto de un señor con barba en la pared y otra foto de Jesús. Luego de unos segundos apareció don Mauricio, ese hombre alto que imponía respeto con esa mirada tan serena, quien nos contempló y lo primero que me dijo fue que abriera los ojos. Y le dije, no puedo hacer eso. Entonces él me obligó a defenderme y me obligó a abrir los ojos, a tomar control de la situación. Como pude, hice lo que él me indicó. No tenía fuerzas ni para opinar lo contrario. Fui abriendo los ojos con mucho esfuerzo y ahí fue cuando me solicitó que rezara un Padre Nuestro o un Ave María, lo que yo supiera. Y ahí lo comencé a decir. Las palabras eran dichas como en un susurro y poco a poco. Demoré mucho en pronunciarlas, pero el señor Mauricio no parecía tener prisa y me dejó decirlas a mi tiempo. Cuando terminé las oraciones, me encontré con mucha más fuerza para abrir los ojos, que estaban como pegados por algo oscuro. Y ahí fue cuando pude ver la fisonomía del señor Mauricio, su frente con arrugas. Y fue como que se hubiera salido de un trance, y fue cuando él le dijo a mi mamá, «Señora, ella no está enferma de nada. Lo que tiene se llama mediunidad ostensiva. Por eso es que su cuerpo siente todo lo que está sintiendo el espíritu que se coloca a su lado». Le explicó con cuidado. Ella es como un faro en la oscuridad y un imán en el mundo espiritual, que atrae a los espíritus que están vagando por la tierra, muchos sin saber siquiera que están muertos y ahora viven en otra dimensión. Luego de una pausa continuó explicando las causas de todos mis problemas. Me miró y me dijo, debes estudiar mucho sobre lo que te sucede, que esta casa de beneficencia hay muchos estudios para medium iniciantes que deberías comenzar si es ese tu deseo. Necesitas aprender a educar ese fenómeno sensitivo que algunas personas poseen más que otras. En realidad, todos somos medium, pero no todos desarrollan la mediunidad como en este grado. Ninguna de las dos, tanto yo como mi mamá, hablábamos nada. Y fue cuando él continuó diciendo que a mi lado se encontraba un señor que no era pariente, pero tampoco era un simple amigo o alguien desconocido. Miraba para mi costado,
donde no había nada, como si él sí estuviera viendo a ese espíritu, y comenzó a detallar su fisonomía. Y dijo: es un hombre con aspecto muy delgado, de cabello negro, que pide perdón una y otra vez, y pide ayuda porque se encuentra en la oscuridad del mundo espiritual. Luego se detuvo un tiempo, como si entablara una conversación mental con el espíritu. Y fue cuando dijo: su nombre es Mario. Mi mamá y yo no entendíamos en ese momento de quién se trataba, así que don Mauricio prosiguió con el diálogo que tenía con ese espíritu sufridor y al finalizar me dijo que era mi obligación ayudarlo, porque ese espíritu pidió que avisáramos a su familia para que le prendieran unas velas. Tenía mucho oscuridad y que necesitaba que lo perdonara su ex esposa y sus hijos, ya que se encontraba muy arrepentido y que nunca fue su intención hacer daño al acercarse a mí. Justo allí nos dimos cuenta de que se trataba del ex esposo de Florencia, la sobrina de mi mamá Gema, la prima de ropas coloridas que me había salvado la vida cuando me ayudó a ir donde el curandero Norberto hacía unos años atrás. Su ex esposo había fallecido hacía 6 meses de cáncer en la garganta. Estaba muy delgado y de aspecto cadavérico. Mario era un amigo muy querido para mí y para mi familia, pero mi prima Florencia no lo perdonaba por la vida infeliz que le había hecho vivir a ella y a sus hijos. Yo lo quería mucho, pues era divertido y era buena persona conmigo. Luego de esa conversación con don Mauricio, yo me recuperé por completo y subimos mi mamá y yo a la planta alta, donde se daba algún tipo de oratoria basada en las enseñanzas de Jesús, y fue muy gratificante ver a mi mamá casi emocionada por primera vez en un lugar de esas características. Mi primo Mario fue ayudado y socorrido en su desesperación. Se le indicó el camino de luz y de amor. Por un buen tiempo aún logré saber de él a través de conversaciones telepáticas que manteníamos. Él siempre necesitado y solicitando el perdón a toda su familia. Hablé, por supuesto, con mi prima Florencia, con sus hijos, y ambas rezaron por su alma y llenaron de flores su tumba. Y mi prima Estela fue la que fue al cementerio a prenderle muchas velas. Él regresó a la patria espiritual a continuar con su progreso. Luego de ese día con don Mauricio, volvimos a casa una vez más como tantas anteriores de búsquedas, con más verdades en las manos, que unida con las que ya encontradas en el pasado, se lograban ensamblar como en un rompecabezas. Ahora sí entendía muchas cosas. Había leído mucho y había estudiado libros espíritas y sabía muy bien qué significaba ser medio en ostensiva. Era un instrumento, un cable de comunicación entre los dos mundos, y sabía en mi propio cuerpo que eso era real porque lo había vivido desde temprana edad. Ese día, luego de sufrir por 30 años, contenía en mis manos la causa de tanto padecimiento. Era medium. Por eso cada experiencia era tan impredecible e intensa. Tenía esa sensibilidad y era más fuerte de lo que podía sentir en comparación a cualquier otra persona. Las cosas se ubicaban en su lugar y clavé una bandera de paz en mi historia y por consiguiente en la de mi familia. Había encontrado la causa de mis malestares y todo fue cuando el desespero hizo un bufete inaudito con mi vida. Fue cuando mi alma se doblegó, el orgullo se convirtió en humildad y el encarcelamiento con emboscada me hizo rabiar por la libertad. Solo así llegué a conocer lo desconocido, que era aún escaso, pero ya no era estéril. Ahora debía honrar la posibilidad de estar viva en esta existencia y estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Muy bien, seres divinos, este capítulo parece que fue cortito pero intenso.
qué impresionante volver a leer estas líneas. ¿Qué les puedo decir? Fue un día muy importante porque a pesar de que yo tenía dudas de que tenía algún tipo de sensibilidad, porque ya tenía casi 1 año y medio estudiando la doctrina espírita y estaba concurriendo todas las semanas al centro espírita, eh, yo no tenía la confirmación tan exacta como la tuve ese día. No quiero hacer spoiler, como siempre les digo, porque no sé lo que viene después, no lo recuerdo. Este libro, esta novela lo escribí hace casi 10 años atrás, seres divinos. Bueno, no sé qué decirles, así que si tienen preguntas, me las dejan y en capítulos siguientes les iré contestando. Es que no sé qué es lo que quieren saber, porque para mí es tan normal que no sé qué contarles. Así que necesito sus preguntas sí o sí. Ahora sí, namaste.